Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a esta lista de reproducción que es la clase de fisiopatología. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante. Vamos a empezar con los temas de infectología, que evidentemente era indispensable que primero conociéramos los antibióticos en nuestra clase de farma. Y pues vamos a empezar el día de hoy con un tema muy interesante, que es la neumonía, ¿sale? En este tema he de recalcar que son temas muy amplios, muy largos. Esta presentación la voy a recordar un poquito en algunas partes que considere que no sean tan relevantes para la cuestión de enfermería, pero que evidentemente el conocimiento de todo esto es altamente indispensable para que nuestros pacientes pues salgan adelante. Esta es una revisión que yo realicé junto con artículos actualizados precisamente para un adecuado manejo de estos pacientes. Será indispensable que tú como estudiante de enfermería tengas en cuenta los siguientes puntos importantes. Número 1, definiciones, clasificación y criterios de clasificación, microorganismos causales, cuadro clínico, métodos de diagnóstico, tratamiento. Eso es indispensable y será algo que se te estará preguntando en el examen. Para el resto de personas que pudieran ver este video simplemente es para hablar sobre el tema de neumonías. No es como tal un video que te venga con lo más importante, no, realmente esta es una clase, una conferencia magistral sobre el tema de neumonías. Así que espero que sea de gran apoyo para cada uno de ustedes. Vale, pues vamos a empezar. Pues la neumonía es una infección. Es una infección que afecta pues a las vías respiratorias, específicamente al alvéolo y los bronquios distales. Es una infección respiratoria aguda que infectará el alvéolo y a los bronquios distales. Las neumonías se clasifican de manera ya muy conocida por todos. Las neumonías se clasifican en dos grandes grupos: la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía intrahospitalaria. Esta es la principal clasificación de las neumonías. Ojo, en este momento haré énfasis a las neumonías de adultos, porque hablar de neumonías de niños pues cambia un poco de acuerdo a la edad, los agentes patógenos. Entonces voy a enfocarme en adulto. ¿Sale? La neumonía adquirida en la comunidad es aquella neumonía que aparece en un paciente que no ha estado hospitalizado en al menos un mes previo. Es decir, si este paciente estuvo hospitalizado el 28 de agosto y hoy estoy aquí estoy hoy estamos a 6 de septiembre, que es el día que estoy grabando este video, pues este paciente, si tiene neumonía y estuvo hospitalizado, no es neumonía adquirida en la comunidad, ¿sale? Porque no cumple el criterio. Tiene que tener al menos no estar hospitalizado hace un mes, ¿sale? Tenemos obviamente la neumonía intrahospitalaria, que se caracteriza por presentarse en aquellos pacientes que después de 48 horas de estar hospitalizado desarrollan síntomas muy sugestivos de neumonía, pero que no hay sospecha de que ellos tuvieran antes de su ingreso alguna incubación, es decir, que estuvieran con un cuadro de vías respiratorias, que fuera como de puede ser que tenga neumonía, pero todavía no se presenta de manera franca. O sea, si yo no tengo sospecha de que el paciente tuviera neumonía y después de 2 días de estar hospitalizado desarrolla neumonía, entonces esta neumonía se clasifica como neumonía intrahospitalaria. ¿Cuál es la diferencia de saber si es una u otra? El microorganismo causal. Y regresamos a lo mismo. Es muy importante saber todo esto porque si no damos un adecuado manejo antibiótico, pues existe lo que conocemos como resistencias. ¿Sale? Dentro de la neumonía intrahospitalaria hay una neumonía interesante, que es la neumonía asociada a ventilador, que son aquellos pacientes hospitalizados que requieren apoyo ventilatorio, es decir, con una máquina que respira por ellos o que produce que ingrese aire a los pulmones gracias a esta máquina, que es cuando se desarrolla neumonía en aquellos pacientes después de 48 horas de haber sido intubados.
¿Sale? Esa es la principal clasificación. Ahora bien, tenemos otro tipo de neumonía, que es la neumonía por aspiración. Esta se caracteriza porque hay inhalación del contenido gástrico o de la boca hacia el pulmón. Esto es muy común en pacientes ancianos, en pacientes que tienen deterioro neurológico, etcétera, que no controlan su reflejo de la tos, que no tienen un adecuado reflejo nauseoso y que pues desafortunadamente el contenido gástrico llega al pulmón. Ahora bien, algunas guías lo clasifican aparte y otras guías los incluyen como dentro de la neumonía adquirida en la comunidad, como la intrahospitalaria, es decir, en ambos lugares se puede llevar a cabo la aspiración. Y hay algunos otros textos que mencionan la neumonía asociada a la atención médica, que son precisamente aquellas neumonías que se desarrollan en centros de salud no propiamente hospital, donde se da atención médica, como en asilos, etcétera, pero que realmente esta clasificación ha generado más confusión que beneficio, ¿sale? Entonces, sabemos que existe, pero con que sepamos que es neumonía adquirida en la comunidad e intrahospitalaria, ya llevamos de gane. Y que en ambas puede ser una causa la aspiración. ¿Va que va? Muy bien. No se te olviden las definiciones porque es importante conocerlas. Ahora bien, es importante conocer la etiología. Por ejemplo, en la neumonía adquirida en la comunidad, casi siempre es streptococcus, pueden ser virus respiratorios, Haemophilus influenza, Mycoplasma o Legionella pneumófila. En las intrahospitalarias, pues aquí tenemos Staphylococcus aureus, que puede ser meticilino o no meticilino resistente. Ya sabemos qué se refiere con esto. Acuérdate, la meticilina es un tipo de penicilina que está diseñada para estafilococo. Y ya sabemos que cuando hay resistencia, pues estamos hablando de un bicho poderoso. También puede ser por Enterobacter, por bacilos gram positivos, no fermentadores, como Pseudomonas y Acinetobacter. Y pues el tener uno u otro bicho, pues depende de varios factores, como el lugar, factores de riesgo, etcétera, que vamos a ir analizando en el transcurso de la presentación. Ahora bien, hablar de neumonía es hablar de una afección grave. Como podemos observar en el 2019, esta asociación o esta investigación demostró que las infecciones del tracto respiratorio inferior llegaban a alcanzar hasta 489 millones en el mundo. O sea, realmente sí es bastante. Con una prevalencia de 11 millones, afectando principalmente a menores de 5 años y a mayores de 70, dentro de las cuales del 5 al 15% son por aspiración y se han relacionado con peor evolución cuando se desarrollan en los adultos mayores. Y déjame decirte que los adultos mayores pues ya conllevan un riesgo muy grande al tener neumonía, ¿sale? Hay diferencias en la epidemiología. La gran mayoría de los artículos pues evidentemente son extranjeros, pero sí se ve que hay diferencias en los microorganismos causales entre Estados Unidos y Europa. Todo esto es secundario a la vacunación y al tabaquismo, puesto que ya en algunos países se ha demostrado o se ha visto una disminución en el hábito tabáquico. Sin embargo, existen grupos antivacunas que pues desafortunadamente insisten en que las vacunas no sirven y demás, y que pues evidentemente están provocando pues muchos trastornos o problemas de salud pública. Yo sé que cada uno de nosotros tiene libre albedrío y que pues nosotros podemos decidir sobre lo que hacemos o no hacemos. Sin embargo, pues las vacunas tienen una gran historia, realmente han ayudado mucho al país, al mundo principalmente, y sí, evidentemente, ocasionalmente hay efectos adversos. O sea, todo el mundo sabe que existen varios tipos de sustancias que consumimos que pues van a tener efectos adversos y que pues el riesgo pues es superado por el beneficio, ¿no? Entonces, desafortunadamente, por varios grupos antivacunas es que pues la epidemiología no ha cambiado mucho, ¿sale? Ahora bien, de acuerdo a la neumonía hospitalaria, de 1000 ingresos hospitalarios, de 5 al 10 van a presentar neumonía. De estas, del 10 al 25% van a requerir ventilación y son de las principales causas de muerte en la unidad de cuidados intensivos. Estas aumentan su incidencia
en pacientes inmunocomprometidos, posquirúrgicos y en el adulto mayor. Pero chécate, hay una alta mortalidad. Representa 2.49 millones de muertes en mayores de 70 años. Sigue persistiendo como una de las principales causas de muerte infecciosas, con una tasa alta de mortalidad por arriba de los 70 años. Porque chécate, o sea, realmente el ser longevo, tener enfermedades crónicas, multifarmacia, tabaco, alcohol, pues genera mucho riesgo de muerte. Y pues aquí tenemos de la neumonía intrahospitalaria del 20 al 30% su tasa de mortalidad, mientras que la asociada a ventilación aumenta hasta el 50%. O sea, chécate, no son enfermedades simples, o sea, realmente son enfermedades que matan a los pacientes. Y pues bueno, ¿hay factores de riesgo para desarrollar neumonía adquirida en la comunidad? Claro que sí. En los niños, prematurez, desnutrición, contaminación del hogar y mala lactancia materna. Por eso es que siempre estamos lactancia materna es un factor protector para múltiples enfermedades en los niños. Sin embargo, en los adultos, el padecer enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de cada 1000 pacientes con EPOC, casi 100 van a presentar neumonía. También tener diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades hepáticas, ser hombre, estar inmunocomprometido ya sea por el uso de esteroides, por tener algún cáncer de tipo hematológico, por tener quimioterapia. O sea, todo esto aumenta el riesgo de padecer neumonía. El tabaquismo es un factor de riesgo para Streptococcus pneumoniae. ¿Sale? El consumo de alcohol. Consumir de 24 a 120 gramos de alcohol al día aumenta el riesgo de padecer neumonía. Y algo importante, la contaminación. Estar expuesto a una contaminación alta de 1 a 2 años es de las principales causas de hospitalizados en mayores de 65 años. Entonces, aguas, los que viven en ciudades muy contaminadas tienen riesgo alto de padecer neumonía. Aquí tenemos diversos factores de riesgo, no lo vamos a ver a detalle. Yo solamente quiero que observes que hay diversos factores de riesgo que se asocian a diversos tipos de neumonía. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en la neumonía por aspiración, alteraciones del estado de conciencia, alteraciones del estado despierto, incremento del contenido gástrico, tener alteraciones del reflejo de la tos, pues condicionan tener neumonía, ¿sale? Entonces, aguas cuando ustedes tengan un paciente que tenga alteraciones de la conciencia, que sea un paciente que esté con EBC, que tenga, no sé, cualquier cosa que mantenga una alteración del estado de alerta, hay que tener mucho cuidado, especialmente con los familiares. Nunca falta el familiar que dice, ay, pobrecito de mi papá, mi mamá, mi primo, mi hermano, lo que sea, no ha comido, le voy a dar de comer y a escondidas le dan gelatina o a escondidas le dan lo que quieran. Y que creen, los pobres pacientes se andan ahogando y toda la comida que le dan se va al pulmón y ya valió madres. Entonces se infecta. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todo ello. ¿Sale? Ahora bien, ¿por qué es importante saber la causa de mi neumonía? Como yo te dije, los estudios bacteriológicos tardan, pero nosotros manejamos estadísticas. ¿Cuál es el bicho más probable que tenga? Por lo tanto, el saber la etiología me ayuda a tener el antibiótico correcto. Insisto, hay muchas personas allá afuera que dan antibióticos a diestra y siniestra como si fueran dulces. Y lo único que provocamos es resistencia bacteriana, aumentamos los costos de la hospitalización y pues hacemos un desbarajuste tremendo. Entonces, saber la causa de la neumonía nos ayuda a dar un buen antibiótico, prevenir la resistencia y disminuir los costos del sistema de salud. Y pues vamos a ver aquí precisamente eso. O sea, la neumonía adquirida en la comunidad, el 50% no sabemos cuál es la etiología. Por eso se deben de tomar muestras antes de iniciar los antimicrobianos, para que yo pueda saber qué bicho es el que está afectando a mi paciente. El más común es Streptococcus pneumoniae, que como te decía, disminuye porque no se fuma y porque se aplican vacunas. Y pues podemos tener otros como Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella. Observa la siguiente tabla. En esta tabla podemos observar las principales etiologías tanto microbianas y virales que se presentan en neumonía adquirida en la comunidad en Estados Unidos y en Europa. Yo quiero que observes aquí
Streptococcus pneumoniae a la fecha sigue siendo el número 1 como causa de neumonía adquirida en la comunidad. Y fíjate acá, tenemos acá rinovirus, virus de la influencia, virus sincitial respiratorio para influencia, coronavirus. Ojo, acuérdate que hay otros coronavirus, hay varios tipos de coronavirus. El más reciente que causa afección pues el COVID-19. Pues también los coronavirus provocaban neumonías, ¿no? Neumonías virales. Y pues bueno, hay ciertos factores de riesgo que nos pueden orientar al tipo de patógeno. Esto es más importante para nosotros como médicos, porque pues nos orientan hacia qué tipo de bicho puede ser, ¿sale? Te dejo la tabla, si quieres leerlo, ponle pausa, revísalo. Realmente esto no es algo que, al menos para mis alumnas de enfermería, eso no es algo que les vaya yo a preguntar, pero pues está bien que lo sepan como cultura general, diríamos por ahí, ¿no? Ahora bien, existen, eso sí es importante, existen varias puntuaciones que me ayudan a determinar si mi paciente va a tener patógenos que sean resistentes a antibióticos o que requieran antibiótico-terapia más agresiva. Como la puntuación de PES. La puntuación de PES significa Pseudomonas aeruginosa, la P, enterobacterias con espectro extendido a beta-lactamasa, y la S es de Staphylococcus aureus meticilino resistentes. Se hace esta puntuación y con esta puntuación yo puedo determinar si mi paciente va a requerir una terapia antibiótica más agresiva para precisamente tratar estos bichos. Existen otras escalas como la escala DRIP, que me ayuda a puntuar la resistencia de fármacos a la neumonía. Esta calculadora yo la puedo sacar en internet con un teléfono, voy marcando si mi paciente tiene estos o no factores de riesgo, y con eso yo determino el riesgo de que mi paciente tenga una infección por un microorganismo resistente. Para que yo no esté ahí, le voy a dar eso, le voy a dar lo otro, ya saben, nunca falta el que le da el primer fármaco que se le ocurre, y pues no, todo tiene que estar bien dirigido, ¿sale? Como ya te decía, también hay causas virales, no es lo más frecuente. Del 7 al 36% produce neumonía aquí en la comunidad viral, y se asocia con etiología bacteriana, o sea, pueden estar en conjunto. Y 19% de los casos desarrollan sepsis viral que tendrán que ir a la unidad de cuidados intensivos. Ahora bien, la neumonía intrahospitalaria es muy similar a la neumonía por asociada a ventilación, que pueden ser Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Acinetobacter y Stenotropomonas. Estos son como los principales agentes. Y pues también cambia, o sea, no es lo mismo a lo mejor los microorganismos intrahospitalarios en el hospital, no sé, se me ocurre General de Tlaxcala, al Regional de Tlaxcala o al de La Loma. O sea, cada hospital tiene sus propios bichos. Y bichotes, o sea, resistentes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Para eso está el departamento de epidemio, el departamento de microbiología, que nos ayudará a determinar las principales bichos que circulan en un hospital. Por eso hay que tener cuidado por dónde comen y dónde ponen las manos. Ahora bien, a lo que nos interesa en esta clase, que es fisiopato, es entender cómo la bacteria pues llega al parénquima pulmonar. Yo quiero que observes el siguiente esquema. Y yo quiero que observes, pues lo que ocurre es que el bicho o la bacteria va a estar colonizando la nasofaringe, y de ahí tiene que provocar la infección. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un trayecto desde la bacteria que se encuentra en la nasofaringe y cómo llega al aparato respiratorio inferior, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues muy fácil. Pues la bacteria llega por contacto directo, contacto indirecto, por gotas, aerosoles, llega y se queda en la nasofaringe. Y pues esto depende del ambiente, de las personas, concentración de personas y pues las situaciones propias del hospedero. ¿Sale? ¿Qué es lo que ocurre ahora? La bacteria se adhiere a las paredes de la nasofaringe, escapa al moco y a las moléculas de adhesión que existen. Es decir, la bacteria, por alguna extraña razón o por cuestiones propias de virulencia, la bacteria no se queda atrapada en el moco y baja. Luego esta bacteria se sigue derecho y es inhalada y llega al aparato respiratorio inferior, o en algunos casos
pues esta bacteria llega de otro lado por vía hematógena y se hospeda en el aparato respiratorio. Que si a esto le agregamos el deterioro de las defensas, personas que fuman mucho, que el organismo sea muy virulento, que sea un inóculo grande, es decir, una gran cantidad de bacterias llegaron a infectar, que existiese una infección viral previa, o el pulmón se encuentra enfermito, como por ejemplo enfermedad una pulmonar crónica. Todo esto genera que pues la bacteria alcance el aparato respiratorio y empiece a infectar. Algo importante también es que el pulmón tiene su propia microbiota normal, que son los microorganismos que podemos observar acá. O sea, nosotros tenemos nuestros bichos amigos que nos permiten estar saludables, es decir, no son parásitos ni nada, al contrario, nos ayudamos mutuamente, ¿no? Y cuando existe una alteración de esta microbiota, pues nos volvemos más susceptibles a infecciones, ¿sale? Una vez que la bacteria pues ya llegó al parénquima pulmonar, va a existir dos cosas. Va a haber un proceso de ataque a la bacteria, que es la resistencia inmune, y va a existir también por otro lado la resistencia del tejido al ataque a la bacteria. Imagínate que es una batalla donde llegan con flechas, con sus cañones, bazucas, lo que tú quieras, y pues obviamente se destruye el campo de batalla. Entonces pues también existe la resistencia, o la que algunos autores llaman resiliencia tisular, que es que tanto el tejido puede tolerar este ataque. Entonces se ha observado que pues lo que más genera el daño pulmonar es la respuesta inmune del huésped, más que el propio microorganismo, porque hay múltiples microorganismos y pues realmente la fisiopatología no cambia mucho, realmente es la respuesta inmune del paciente. Claro que es evidente que cada bicho tendrá sus propios factores de virulencia, es decir, los factores propios de ataque del bicho, que provocarán que sea más fácil o menos fácil que se desarrolle pues la neumonía. ¿De acuerdo? Entonces aquí está. La resistencia inmune elimina las bacterias y la resiliencia tisular previene y resuelve el daño que se está provocando. Y debe de existir un equilibrio entre la resistencia y la resiliencia. ¿Qué ocurre cuando esto no se lleva a cabo? Pues existe un síndrome que es el de distrés respiratorio agudo, donde ahora pues la respuesta inmune nos hace más daño que beneficio. ¿Sale? Y es lo que ocurre acá. Aquí hay que hablar entonces de la inmunidad innata. No vamos a entrar a tanto detalle, simplemente saber que nuestro cuerpo tiene sus propias barreras, tanto anatómicas, celulares, y que van a evitar la infección. ¿Sale? Como macrófagos, células linfoides, que hay moco, pero los cilios se mueven el moco. O sea, nuestro cuerpo de manera natural evita la infección. ¿Sale? Posteriormente se reclutan células que ayudan a destruir al microorganismo, como son los neutrófilos, las plaquetas. O sea, los neutrófilos pues obviamente van a producir sustancias que son antimicrobianas. Las plaquetas también van a formar complejos o van a apoyar en esta respuesta inmune. Y algo que se ha observado es que cuando hay pacientes con trombocitopenia, es decir, disminución en el número de plaquetas, pues se observa que la defensa se encuentra deteriorada. También se ha mostrado, se ha evidenciado que existe cierto eje protector que se llama intestino-pulmón, que tiene que ver precisamente con la microbiota. Por eso tampoco hay que hacer sobreuso de antibióticos, porque precisamente estos bichos buenos que nos ayudan a protegernos, pues desaparecen. ¿Sale? Posteriormente, pues existe la inmunidad adaptativa, que esta fue observada gracias a la vacuna de Calmette-Guerin o vacuna de BCG, donde la inmunidad se entrena, donde ahora nosotros formamos anticuerpos, tanto locales y sistémicos, que ayudan a destruir estos microorganismos. Y pues esto es gracias a células del tejido inmune, que son las células T, CD4 y CD8. Ahora bien, como te mencionaba, existe la resiliencia tisular, donde van a participar los macrófagos, y lo que van a hacer es que van a liberar citocinas antiinflamatorias, es decir, se producen sustancias inflamatorias, pero al mismo tiempo se van a producir sustancias que van a disminuir la inflamación.
como las que vemos ahí en ese texto, no vamos a redundar. Ahora bien, si nosotros hacemos un corte de pulmón y lo observamos a microscopio, vamos a ver que existen 4 fases del desarrollo de la neumonía, que es la fase congestiva, la fase de hepatización roja, la fase de hepatización gris y la fase de resolución. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cuando existe el proceso inflamatorio, como ya lo vimos previamente, primero existe una vasodilatación que va a considerar una fuga de células al tejido, que es la etapa congestiva. Posteriormente viene de hepatización roja, donde pues hay eritrocitos, células de defensa, todo ahí está todo amontonado en el parénquima pulmonar. Luego viene la hepatización gris, donde ya hay destrucción de células, aparece fibrina, etcétera, hasta que el pulmón se vuelve nuevamente normal. Favor de ver las características histológicas de todo esto, ¿sale? Ahora bien, desafortunadamente, pues no solamente se daña el pulmón, también existen daños o complicaciones fuera del pulmón. Son muy comunes y que pues estas complicaciones aumentan la mortalidad a 10 años posteriores al alta. Por ejemplo, la septicemia, que se observa en un 36% en la neumonía adquirida en la comunidad y hasta un 48% en la neumonía intrahospitalaria. Enfermedades cardiovasculares, como podemos observar, alteraciones del ventrículo izquierdo, miocarditis, arritmias en el 5%, isquemia e infarto en el 5%, insuficiencia cardíaca nueva o que empeora en 14%. Y fíjense, dentro del 90% se van a observar estas enfermedades cardiovasculares a los 7 días y en el 50% de los pacientes se observan a las 24 horas. Entonces, si te das cuenta, no solamente el pulmón se afecta. Otras que se han observado son alteraciones cognitivas. Por ejemplo, los pacientes ancianos desarrollan demencia o aumenta el desarrollo de la demencia en un 57%, lo que evidentemente hace que pues estos pacientes se vuelvan más susceptibles a la infección. Ahora bien, ¿cómo vamos a pensar que mi paciente tiene neumonía? Número 1, los pacientes van a presentar fiebre, escalofríos, sudoración, tos, dolor pleurítico y disnea. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar. También se pueden ver agregadas náusea, vómito, diarrea, fatiga, dolor de cabeza, mialgias artrales. Si te das cuenta, esto suena a COVID por todos lados. Entonces, pues también hay que tener cuidado, ¿no? Porque nunca falla el COVID que no era COVID, que era neumonía, o la neumonía que sí era COVID, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí precisamente se habla de las neumonías atípicas, aquellas que pues salen como del contexto normal, o sea que son neumonías, pero como no parecen neumonías, entonces hay que tener mucho cuidado. Y es lo que presentan precisamente los ancianos. O sea, los ancianos presentan neumonías totalmente atípicas, lo que genera mucha confusión, ¿sale? Nosotros a la exploración física vamos a encontrar taquipnea, frémito, matidez, estertores, o sea, se escuchan a distancia esos como ruiditos en el pulmón, que son los estertores. Se observa disminución del murmullo vesicular y podemos auscultar roce pleural. Sale entonces, pues hay que pensar que en este diagnóstico, cuando pensamos en una neumonía que hay en la comunidad, en los síntomas agudos más los infiltrados. En los ancianos pueden haber fiebre y pues tenemos que considerar diagnósticos alternativos, como tromboembolia pulmonar, cáncer o alguna enfermedad intersticial. En el caso de la neumonía intrahospitalaria, yo debo de pensarla en aquellos pacientes que empiezan a desarrollar fiebre o taquipnea, pacientes que no estaban hospitalizados por neumonía, pero que empiezan a desarrollar fiebre y taquipnea. En el caso de si es neumonía asociada a ventilación, estos pacientes, pues evidentemente pues no hablan, están sedados, están intubados. Y pues yo debo de tener al menos 2 de los siguientes: que tengan fiebre o hipotermia, leucocitosis o leucopenia, y que aparezcan secreciones purulentas en el tubo o en la traqueostomía. Se utilizan escalas como la escala CEPIS, como la que se puede observar acá. También se hacen escalas que dan puntos y estos puntos me ayudan a orientar mi diagnóstico.
Ahora bien, la radiología es fundamental y lo que yo observo es esto. Ve cómo aquí el pulmón se ve blanquito y por aquí también. Esto es un foco neumónico, ¿sale? Es un infiltrado. Y esto pues nos ayuda a ver la extensión y las características. Es sensible 43% y específica en un 93%. Siempre hay que pedir dos. La proyección posterior, anterior y la lateral, por favor, esto sí es importante. Cuando le tomen la placa a sus pacientes, insisto, enfermería son de los que siempre están a pie de cañón, se encuentran con el paciente a un lado y pues por favor verifiquen, o sea, nunca falta que va el técnico radiólogo y ve al paciente ahí que está todo chueco y ¡pum!, le toma la placa y el paciente todo chueco, irradiamos al paciente y la placa no sirve para nada. Entonces sí es importante que por favor, cuando ustedes estén viendo que le van a tomar una placa, acomoden al paciente, por favor, para que sea una placa pues buena, ¿no? Y pues evidentemente también se puede utilizar la tomografía. La tomografía puede detectar hasta 35% de pacientes que no fueron detectados por radiografía convencional y es un complemento diagnóstico, ¿sale? Cuando la radiografía es inespecífica, pues la tomografía pues puede ser de gran utilidad para el diagnóstico de la neumonía. Se puede utilizar ecografía, claro, hay ecografía pulmonar, no en todos lados la hacen, pero tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 89%. Es mejor y más precisa que el CEPIS para el diagnóstico de neumonía asociada a ventilación, ¿sale? Y pues bueno, ¿qué más le pedimos al paciente? Pruebas microbiológicas. No a todos los pacientes se les va a solicitar estudios microbiológicos. Por ejemplo, pacientes que se manejan en casa, no se les toman. Pacientes que se van a hospitalizar, sí se le toma. Se le toma tinción de Gram, cultivo de expectoración y antígenos urinarios en el caso de que nuestro laboratorio de hospital los tenga. Obviamente, si mi paciente se encuentra en unidad de cuidados intensivos y está con ventilación mecánica o no está con ventilación mecánica, pues se harán otros estudios como los que puedes observar en la tabla que te estoy mostrando en las diapositivas. Laboratorios, pues se piden los normales, citometría hemática, etcétera, como para valorar de manera integral al paciente, pero pues podemos pedir reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva o el PCT. Por ejemplo, la PCR después de los primeros 3 días se aumenta y la PCT aumenta en las primeras 12 a 24 horas. Y pues esto nos habla de que pueda o no requerir antibiótico. Sin embargo, las guías de la ITSA no recomiendan la necesidad de tomar este estudio para verificar si mi paciente tiene o no tiene neumonía. Pero sí podemos utilizar controles para verificar los reactantes de fase aguda. Ahora bien, para prevenir la NAC y el NI, o sea la neumonía adquirida en la comunidad y la intrahospitalaria, pues hay que identificar factores de riesgo. O sea, de los primeros, pues higiene dental, que mi paciente tenga sus vacunas completas. Y algo importante aquí, cuando hagan aseos bucales a sus pacientes, se ha demostrado en diversos estudios que utilizar la clorhexidina para el aseo bucal ha aumentado la mortalidad de los pacientes con neumonía por la toxicidad pulmonar, porque la clorhexidina se aspira y pues esto provoca eso, ¿no? O sea, si le van a lavar la boca, lávenle bien la boca, pero no con clorhexidina, por favor. Hay que prevenir la aspiración, que el paciente esté en semifowler, darle de comer sentado, o sea, lo básico, ¿no? Lavarse las manos es muy importante. Yo sé que el personal de enfermería se lava las manos a cada rato. A lo mejor el área médica es la que menos se lava las manos, pero pues hay que hacer eso. Hay que aspirar a los pacientes con tubo, por favor. Que no les dé flojera aspirar a un paciente, porque si no se hace aspiración de secreciones, o ese paciente se infecta o un moco asesino le da en la torre, ¿no? Como estaba la posición semisentado y la posición prona. La posición prona se ha demostrado que drena secreciones, y también, por ejemplo, en el caso de COVID, poner en prono al paciente pues ayuda muchísimo a su ventilación. Ahora bien, esto es para médicos. Obviamente no todas las neumonías aquí en la comunidad se ingresan. Hay varias estrategias,
como el índice de gravedad de neumonía, que es el PSI, y también está el CURV 65. Estas son escalas que me ayudan a decir, ok, este paciente se maneja en su casa o lo manejo de manera intrahospitalaria. ¿Sale? Y pues obviamente el tratamiento son los antibióticos. Los antibióticos son el pilar del tratamiento. Por lo tanto, idealmente debe estar dirigida al patógeno. Por lo tanto, nosotros empezamos con terapia empírica y de las 48 a 72 horas hacemos el ajuste de acuerdo a los resultados de laboratorio. Obviamente hay diversos factores que a mí me ayudan a determinar qué antibiótico es el mejor, como la gravedad, comorbilidades, la historia clínica, factores de riesgo para aspiración, contacto con el entorno médico. O sea, como tú puedes dar cuenta, hay un montón de cosas que nosotros tomamos en cuenta para la elección del mejor antibiótico. También debemos de considerar la gravedad de la neumonía. Existen unos criterios que son de la ITSA, que son para determinar la gravedad. Hay criterios menores, criterios mayores. Dependiendo de la cantidad de criterios que tenga, se considera que es una neumonía grave. ¿Sale? Y pues yo voy a dividir a mis pacientes para el manejo antibiótico. En el caso de la neumonía adquirida en la comunidad, yo checo, si es un paciente ambulatorio, pues yo puedo darle monoterapia con una fluoroquinolona respiratoria. Ya sabes cuál es una fluoroquinolona respiratoria. O se puede dar una combinación de amoxicilina o ácido clavulánico más la fluoroquinolona, o una cefalosporina más un macrólido o doxiciclina. Dependiendo de las comorbilidades, se da beta-lactámico más macrólido y fluoroquinolona respiratoria. En el caso de paciente hospitalizado, se le da un beta-lactámico más macrólido o una quinolona respiratoria. Y en la UCI, pues depende del criterio de ingreso para que chequemos si requiere ventilación mecánica, tiene choque o requiere de aminas vasoactivas. En el caso de ellos, pues se les da igual terapia combinada de beta-lactámico, macrólido o quinolona. Aquí podemos observar una gran tabla donde podemos observar pues el grupo de pacientes, los microorganismos aislados. Podemos observar la gravedad de la neumonía y los regímenes que se recomiendan. Por ejemplo, régimen estándar, beta-lactámico y un macrólido o una fluoroquinolona respiratoria sola en la no grave. En la grave, chécate que menciona beta-lactámico más macrólido o un beta-lactámico y una fluoroquinolona respiratoria. Chécate que aquí ya nos están marcando algunas pautas de tratamiento y nosotros elegimos un antibiótico de acuerdo a las características farmacocinéticas. ¿Sale? De la intrahospitalaria, pues aquí se clasifican de acuerdo al riesgo de mortalidad. Por ejemplo, se ha visto que en aquellos pacientes con riesgo de mortalidad menor al 15 les va mejor con un solo antibiótico, y en aquellos que tienen una mortalidad mayor al 25 les da mejor con doble antibiótico. ¿Qué pasa entre 15 y 25? No se ha observado que les vaya mejor, así que hay que tener cuidado con eso, y todo se guía con el antibiograma local. Pero chécate, aquí vienen igual algunas características, dependiendo del riesgo de mortalidad bajo, riesgo de mortalidad alto, si el paciente tiene shock séptico o no tiene shock séptico. Y aquí vienen los principales medicamentos que se pueden dar. Por ejemplo, en monoterapia se le puede dar Ceftriax, cefotaxima, artapenem, levofloxacino, moxi, y considerar antibióticos para Staphylococcus aureus meticilino resistente. O por ejemplo, aquí de alto riesgo, igual aquí viene la monoterapia, o con shock se recomienda aquí terapia de combinación. ¿Sale? Obviamente en inmunodeprimidos las cosas cambian porque los microorganismos causales son distintos. Por ejemplo, VIH con TCD4 positivo bajos, pues son Pneumocystis jirovecii, son de los principales microorganismos causales. En caso de que tengan neutropenia grave, puede ser aspergillus, mucorales, o sea, todo depende de la inmunosupresión que tengan el bicho más frecuente. En la neumonía por aspiración también debemos de clasificarla si es comunitaria o es nosocomial, y pues también se recomiendan el uso de diversos antibióticos. Por ejemplo, en estas guías mencionan betalactámicos o cuando son nosocomiales por factores de riesgo y los microorganismos más comunes locales y resistentes del hospital. Entonces esto depende de la epidemiología propia del hospital. ¿Va que va? En algunos se utiliza terapia complementaria, por ejemplo el uso de corticoides. Ojo, eso es importante. El uso de esteroides o de corticoides
dexametasona y demás, no es preventiva. Desafortunadamente pasó algo en esta pandemia, que hubo un desabasto de dexametasona, porque todos pensaban que debían ponérsela de manera inicial. Vamos a ver en la clase de farma que los corticoides tienen efectos secundarios muy importantes, especialmente en diabéticos, o sea, les da el coma a diabéticos si no se saben utilizar de manera prudente. Pero el usar corticoides no es para prevenirlos. Realmente el problema, si te diste cuenta, es que cuando existe un desbalance entre la respuesta inmune y la resiliencia de los tejidos, se desarrolla algo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Este síndrome es un proceso inflamatorio tremendo que mata. Entonces, como es un proceso inflamatorio tan importante, es en ese momento cuando yo puedo dar un corticoide. Por eso se restringe, aquí está, los corticoides se restringen a neumonías graves o con alta respuesta inflamatoria. Ejemplo, COVID-19. COVID-19 se ha demostrado que sí tiene un beneficio el uso de corticoides, pero cuando hay una respuesta inflamatoria sistémica importante que condiciona grandes consecuencias a la salud. Entonces, aguas, por favor. No hay que utilizarlos de manera rutinaria, no son dulces, insisto, ¿sale? Y pues como puedes observar, esta fue una revisión extensa del tema de neumonías. Es un tema muy largo, es un tema bastante apasionante y pues espero que te haya servido esta revisión. Yo saqué toda la información de las referencias que tú puedes observar en pantalla. Específicamente yo amé este artículo. Este artículo es del 2021, o sea, chécate, te estoy dando información reciente. No es información de hace 5 años, no es información que salió hace unos meses, ¿sale? Si gustas, se los puedo pasar para que lean el artículo. Obviamente está en inglés, pero yo te recomiendo mucho que leas información actualizada, pues para que sepas lo último, ¿de acuerdo? Pues espero que esta conferencia haya sido de utilidad para ti y pues nos vemos en la siguiente clase. Bye bye.